estoy grabando ahora. Les estaba retomando, digamos, la modalidad de los roles, y les decía que también en los grupos se pueden dar situaciones de colaboración, que es la mejor de las situaciones, porque colaborar con el otro significa que si el otro logra su objetivo, yo también lo logro, digamos, es los dos ganamos allí, ¿sí? No es una situación como la contraria, que es de competencia, ¿sí? Cuando yo compito con otro, el otro, si gana, yo pierdo. No es la situación que nosotros queremos, eh, digamos, convocar en ustedes, más bien es de colaboración, no es de competencia. Yo les decía la vez pasada que la competencia de todas maneras tiene algo, si se quiere, tiene un costado positivo, porque muchas veces lo que sí se produce es que ustedes hacen, digamos, una especie de juego, de competencia entre grupos, cosa que no van a, en este caso no van a saber qué hizo, o sí, por ahí sí, si se conocen, pero qué hicieron qué hizo el otro grupo, si estuvo mejor, estuvo peor, por ahí pueden conocer, digamos, después las calificaciones más bien que les vamos a hacer. Ahí puede haber cierta competencia entre grupos, pero no es la idea, digamos, que ustedes compitan, más bien que colaboren, ¿sí? Y esa idea de colaboración también está explicada en Romero, de qué es colaborar y qué es competir, y cuáles son las consecuencias de una y otra en general. Ahora vamos entonces al tema de primero, como es cortito también, tienen una ficha que habla de la disociación instrumental y el manejo de la transferencia, así se llama la ficha esa que tienen que ver, y esa ficha es muy importante, es muy interesante para los que todavía no hicieron la entrevista, que la vean, porque son dos conceptos muy instrumentales que nos ayudan a entender y a comprender cómo esa persona que nosotros estamos entrevistando trabaja, ¿no? Trabaja en relación a sus pacientes, ¿sí? Ahora, la pregunta no va a ser, ¿usted realiza una disociación instrumental cuando trata a sus pacientes? Porque si le preguntamos así, nos van a decir, bueno, ¿de qué me están hablando? Y con toda razón, porque son dos términos que se entienden, si se quiere. Disociar es separar, instrumentalmente es hacerlo de alguna manera artificialmente y no naturalmente, digamos, es un instrumento, es usarlo como instrumento, esa separación, hacerlo a propósito, digamos. ¿Y a qué se refiere esa disociación instrumental que vuelve acá un autor que ya vimos en el tramo pasado, que es José Blecher, pero que ahora viene con este concepto a ayudarnos a entender que cuando uno trabaja, y esto lo piensa para los psicólogos siempre, pero nosotros creemos que esto que hacemos los psicólogos también es importante que lo manejen y lo puedan conocer y manejar otros trabajadores de la salud, que es simplemente, digamos, y también tiene bastante sentido común, que si yo estoy trabajando con un paciente, yo no me puedo identificar con el dolor de ese paciente, ¿sí? A ver, yo tengo que mantener una cierta distancia con el paciente. Ustedes en la enfermería van a escuchar muchísimas veces que más bien tienen que, digamos, eso, tomar distancia, no llevar, esto cuando se dice habitualmente, no llevarse los problemas a la casa, ¿sí? Esto que se dice habitualmente, digamos, ¿no? Como si se pudiera, ¿no? Yo siempre digo, bueno, esto es, digamos, una exigencia más, digamos, de lo pesado que también puede ser el trabajo, digamos, porque a veces uno necesita en su casa o con alguien poder hablar y elaborar las cuestiones que suceden en su trabajo, sobre todo si son amigos, colegas incluso, ¿no? De la profesión, y eso es muy importante, o sea que no necesariamente no llevarse los problemas a la casa es algo positivo o sano. Entonces, lo que sí, digamos, propone este autor es que uno necesita mantener una distancia óptima. ¿Qué quiere decir una distancia óptima en la relación? Uno habla genéricamente de la relación médico-paciente, pero estamos hablando de la relación paciente-trabajador de salud. Cualquier trabajador de salud necesita, y un enfermero también, necesita mantener una distancia óptima. Eso quiere decir que tenemos que evitar, que vamos a evitar a través del manejo,
¿sí? Del manejo que vamos a hacer de esta disociación por un lado y de la transferencia que después les voy a explicar por otro, tenemos que evitar la identificación, o sea, el pegarnos, el igualarnos, identificarnos con el paciente. O sea, a ver, ¿por qué? Porque si yo, digamos, a mí me produce un afecto tal, lo que le sucede al paciente, que no puedo, digamos, hacer otra cosa que sufrir con él, o sea, identificarme y sufrir de la misma manera con él, no voy a ser muy útil para ese paciente, como enfermero ni como trabajador de la salud, ¿sí? Ahora, el otro extremo, el distanciarme absolutamente de ese paciente, hasta llegar incluso a veces a ser indiferente con ese paciente, o justamente a caer en lo que el test de Burnout dice que es la despersonalización en la relación médico-paciente, ¿sí? Que es un trato deshumanizado con el paciente, o sea, yo tomo tal distancia que, y que esto sucede mucho en salud, ni siquiera lo miro al paciente, ni siquiera hablo con él, ni siquiera le digo buen día, o sea, hago lo que tengo que hacer y lo trato como un objeto, ¿sí? Que esto sucede porque está como a veces legitimado que digamos, el tenor de la tarea, la frecuencia, hace que, bueno, yo no tengo por qué tratar al otro, digamos, como otro ser humano, bueno, cosa que es, que son errores muy groseros, digamos, y tienen muchas consecuencias a nivel de la salud, yo diría de la salud en general, porque la salud física y psíquica ya aprendimos que están absolutamente articuladas, pero ni hablar de lo que lo mal que se puede sentir a alguien cuando es destratado de esta manera, ¿sí? Y eso repercute en su salud física, en los valores que van a encontrar después en los estudios y demás. O sea que es parte, Profe, sí, una consulta. Dentro de eso que usted está diferenciando, sí, lo normalmente que se ve en la salud es eso, es la indiferencia y el hecho de la diferencia entre la persona de salud y el paciente. sí, Es sí. más esa mayoría de veces lo que se ve a lo que usted nos explica que lo aconsejable es en el medio, ni Claro. muy ni tan tan, Es, pero es una distancia óptima, dice el autor. Óptima, ¿qué quiere decir? Ni pegados, ni ni tan lejos, absolutamente distanciados. O sea, ni el esas extremo. distancias, tal cual, tal cual. Eh, Lamentablemente lo que vos decís es absolutamente cierto y por eso estamos tratando estos temas, exactamente por Tal eso. cual. Porque hemos, digamos, de alguna manera maquinizado, ¿sí? El trabajo, ¿sí? Nos hemos convertido en engranajes nosotros, los trabajadores, y en objetos a los pacientes, ¿sí? Como si se tratara de una fábrica no sé, de cosas Sí, materiales. sí, de cosas, en vez de personas, de cosas Cosas directamente. que van pasando y van saliendo, digamos, de consultorio o de la internación, y bueno, y pasa el otro y pasa el que sigue, ¿no? Sí, Este, sí, tal cual. y eso no pasa solamente en la medicina, pasa en la No, no, enfermería, no, en todo en general. pasa en la psicología, lamentablemente parece mentira. Nosotros un poco estamos más exentos de eso, porque sabemos nuestro tratamiento, si no es personalizado, digamos que estamos complicados. Sin embargo, también hay maltratos, sobre todo en los hospitales, donde vamos, es difícil que haya un Sí, maltrato, que pueda haberlo también en un consultorio, pero digamos, tendrá otra índole de cuestiones ahí para pensar. Pero en un hospital donde, a ver, se supone que la atención es gratuita, y entonces pongo entre comillas porque nunca es gratuita, o sea, ujú. el pueblo Siempre hay paga, algo que pagar. claro, me pagan para hacer el trabajo, yo no trabajo gratis en un hospital, entonces digo, está muy, digamos, extendida esta manera de destrato, De ¿no? atención, sí, del Claro, trato. por eso hacemos el test. Seguramente a las personas que ustedes van a entrevistar, y eso lo hemos comprobado a lo largo de los años, en general no les da bajo, digamos, este nivel de deshumanización, porque la gente que se deja entrevistar, que acepta la entrevista y se deja, primero que es difícil que se autoperciba Ujú. maltratando, es muy difícil, aunque si esto sucediera, sería muy positivo para ustedes como encuestadores, pero también para la persona. Ya autopercibirse que estoy maltratando a alguien es una manera de empezar a interpelarme y Sí, de ver el error, de hacerlo, tratar de cambiarlo. tomar conciencia de eso, ¿sí? Por eso hay preguntas, si ustedes leen las preguntas del test de Burnout, van a ver
que hay preguntas que apuntan directamente a ver cómo estoy tratando a los pacientes, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver, fíjense cómo articulo un cuestionario que ustedes tienen que tomar con el concepto, que no lo van a encontrar como tal en el cuestionario, pero de disociación instrumental, que apunta a poder evitar precisamente esa deshumanización en el trato. Digo, si yo hago podríamos decir así, una buena disociación. ¿Qué quiere decir? Si yo puedo separar lo que a mí me convoca o me provoca el otro como sentimiento, que puede ser, ¿por qué no? Puede ser de rechazo por muchos motivos, ¿sí? A mí un paciente puede generarme rechazo, no estoy exenta de que eso me pase, ¿sí? Por muchos motivos, digo, ese paciente me recuerda a una persona que yo detesto o a alguien que me hizo algún daño en la vida y me recuerda y yo no lo puedo evitar eso, ¿sí? Ahora, lo profesional, yo estoy ahí, digamos, cumpliendo un rol también, una tarea, y lo profesional como enfermero o como enfermera es que yo pueda separar ese rechazo y pueda pensar el tratamiento o el cuidado que le tengo que brindar sin contaminarlo, digamos, de ese sentimiento, de esa emoción, de esa sensación. Lo puedo hacer y eso no significa, y es muy claro también allí, que yo vaya a eliminar ese rechazo. No lo puedo eliminar, lo tengo que manejar, que es otra cosa, lo tengo que manejar, ¿sí? Porque no es solamente porque tengo que ser buena, no se trata de que sea buena o mala persona, se trata de que pueda hacer o no mi trabajo, ¿sí? Y que el trabajo final sea una producción de salud como corresponde a la persona que necesita de esa función para la cual yo estoy allí, ¿sí? Si yo no logro eso, bueno, no estoy logrando mi trabajo. Cuando no logro mi trabajo, vamos al otro ítem ahí del burnout, que es la realización personal. Hay muchas preguntas que hacen a que si yo estoy sintiendo que logro lo que me propongo hacer en la tarea, ¿sí? Si lo siento o no lo siento, y entonces eso mide la realización personal que yo puedo tener en la tarea, ¿sí? Y eso es, si yo me siento que hago bien, que puedo realizar mi tarea, eso es, digamos, directamente proporcional, digamos, inversamente más bien proporcional al burnout. Digamos, cuanto mejor, más realización personal tenga, menos burnout voy a sentir, ¿sí? El burnout, ustedes saben, es el malestar en el trabajo, es el desgaste del trabajo, ¿sí? En el trabajo. Ese término me lleva al otro texto. Ahora, después vuelvo con el manejo de transferencia, pero quiero, ya que estoy mostrándoles cómo los textos se articulan entre sí, ustedes pueden, en el trabajo grupal escrito y en lo oral, empezar a jugar con esas articulaciones que no van a estar escritas en un solo texto, sino que lo van a leer de varios lugares y lo pueden relacionar, ¿sí? El desgaste en el trabajo es a lo que se dedica el texto de Christophe Dejour, que es el texto de psicopatología del trabajo. Ese texto seguramente todavía no lo han visto, porque bueno, me voy adelantando un poco. Yo todos estos temas me adelanto para que ustedes lo tengan presentes para poder hacer la mejor entrevista posible, digamos, y ampliando, digamos, en todos los temas que ustedes necesitan conocer, porque yo les voy a preguntar y voy a esperar que aparezcan en el escrito. Psicopatología del trabajo también plantea, digamos, que un trabajo puede ser algo que, digamos, que favorezca mi salud, y por lo tanto mi salud mental, porque obviamente, otra vez volvemos siempre a que la salud es una, digamos, que siempre habrá repercusiones si algo anda mal en un lado o el otro, digamos, es un continuum, digamos, mi mente-cuerpo, pero bueno, siempre hablamos por separado porque entendemos diferentes, a pesar de que es un continuum, por supuesto que hay lógicas diferentes de mi subjetividad y lógicas diferentes digamos, de cómo funciona mi cuerpo, digamos, a nivel biológico. Pero hay una articulación permanente y una correlación permanente. Entonces, el trabajo puede ser algo que beneficie mi salud, y mi salud mental en particular, o que perjudique, ¿sí? Que sea perjudicial, que sea, digamos,
que sea patológico, digamos. Patológico, ¿qué quiere decir? Que me haga padecer, ¿sí? Que yo sienta un padecimiento psíquico a partir del trabajo, ¿sí? A esto se dedica la psicopatología, fíjense qué término, ¿no? Psicopatología. ¿Qué quiere decir patología? Padecimiento, ¿sí? Patos es padecer, viene de ese término, latín, digamos. Y psico, por supuesto, es lo psicológico. Entonces, un trabajo que psicopatógeno, dice de Jure, me puede generar sufrimiento psíquico, y un trabajo, digamos, que todo lo contrario, él usa la palabra estructurante para hablar de un trabajo que, digamos, que por un lado me produce satisfacción, me produce placer, que es lo contrario del padecimiento, y es estructurante porque me estructura, digamos. Ahí no está explicado en el texto, pero la palabra esa viene de la idea de que yo digamos, me puedo sentir tan satisfactoria con el trabajo que eso hace a mi identidad. A ver, les explico de esta manera. No es exactamente como lo dice de Jure, ustedes lo van a leer de todas maneras, pero la idea es esta, digamos, yo no solamente hago un trabajo, digamos, cuando me dedico a ser un profesional de la salud, no solamente es lo que hago, sino que eso me identifica a mí. A ver, yo cuando digo soy enfermera, podría estar diciendo estoy haciendo actividades de enfermería. Sí, claro, eso, pero hacer actividades de enfermería, ejercer la enfermería, es a su vez ser, ¿sí? Hacer es ser, ¿se dan cuenta? El hacer me identifica. Yo soy, ¿quién soy yo? Enfermera, por ejemplo, ¿no? O soy psicóloga, el hacer pasa a mi identidad, ¿sí? Eso soy, ¿sí? No solamente hago, ¿sí? Entonces, fíjense hasta qué punto, cuando a nosotros nos impiden o nos perjudican en ese hacer, hasta qué punto afectan nuestra propia identidad, ¿sí? Si yo soy enfermera, pero eso está impedido, o está obstaculizado, o está no valorado, o está, digamos, siendo objeto de discriminación, siendo objeto de violencia desde algún sector, imagínense lo que sucede a mi identidad. Y cuando hablo de identidad, hablo de mi yo, ¿no? O volvemos a ese punto. ¿Quién soy yo? Yo soy tal cosa, tal otro. Y ese es mi yo, el yo que venimos hablando de cómo se va constituyendo a lo largo de mi vida, ¿sí? Uno de esos puntos constitutivos fundamental en nuestras sociedades es el trabajo. Por eso cuando hablamos de trabajo, hablamos de mucho más que de lo que es un empleo, ¿sí? Ustedes van a ser enfermeros o enfermeras cuando se reciban en el empleo que sea, los emplee quien los emplee, pero su actividad y su formación y su misión como profesional va a ser la enfermería. Entonces, digo, eso, nosotros, este autor en particular, lo que nos introduce es en la importancia que tiene para la salud mental conservar, digamos, la posibilidad de que un trabajo no sea patógeno, precisamente, conservar la posibilidad de que un trabajo, y ahora voy a otra palabra que es difícil, me permita sublimar, fíjense esa palabra, sublimación, me permita realizar una sublimación, ahora les explico qué es, que sea un trabajo unas condiciones sublimatorias de trabajo, lo puedo decir de muchas maneras, pero la idea es, y es un término del psicoanálisis, la sublimación. Es un término freudiano, este autor por supuesto que es un psicoanalista que, digamos, vuelve a, digamos, encuentra en la teoría psicoanalítica estas categorías para explicar cuestiones relativas al trabajo en particular que, digamos, otros psicoanalistas quizá no hayan indagado tanto. Este autor en particular nos pone, él dice, es tan importante, digamos, la teoría psicoanalítica, y fíjense con qué centralidad, digamos, se mete, es tan importante la centralidad de la sexualidad, y ya lo hemos visto en la teoría psicoanalítica, en Freud, digamos, cuál es
el concepto amplio y riquísimo en el que él transforma el concepto de sexualidad, este autor desafía, digamos, a esta teoría diciendo que el trabajo tiene casi el mismo estatuto, podemos decir así, o el mismo estatuto que la sexualidad en relación a la salud, psíquica de una persona. Fíjense hasta qué punto, digamos, pone en el trabajo la centralidad de la psicopatología, digamos, o sea, del padecimiento mental de alguien, ¿sí? Entonces, un trabajo sublimatorio es aquel trabajo que me permite encontrar satisfacción, encontrar placer. Sublimar digamos, es un término que Freud trae, incluso ni siquiera es, digamos, no lo inventa, lo trae de la física o de la química, digamos, la sublimación es la transformación directa, digamos, de un estado sin pasar por otro a otro estado, digamos. Lo explico más fácil. El pasaje directo de lo sólido al vapor, por ejemplo, sin pasar por el estado líquido. Que hay muchas sustancias que, sin pasar por el estado líquido, se transforman en un estado que, digamos, habitualmente, digamos, requiere de una intermediación, ¿sí? En términos psicoanalíticos, lo que explica Freud, fíjense, ni más ni menos es encontrar satisfacción en actividades que no necesariamente son actividades directamente sexuales, pero ojo con esto que en Freud es raro que diga algo no sexual. En todo caso, él dice una meta desexualizada, o sea, encontrar una actividad que me permita encontrar una satisfacción a partir de una desexualización de su meta. ¿Qué quiere decir esto en términos de Freud? Quiere decir que en esta actividad no está en juego nada que tenga que ver con la genitalidad. Acuerden ustedes que la sexualidad adulta tiene que ver con poner en el centro de la organización, en el centro de la conducta, digamos, ¿sí? La primacía de los genitales, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Que lo vimos en el tramo pasado, ¿sí? Cuando, digamos, va pasando las fases, digamos, la primacía de los genitales y todas las demás satisfacciones, digamos, parciales, se acomodan a esa primacía, ¿sí? Esta es la sexualidad normal, dice Freud, ¿sí? Bien, dentro de, digamos, como todo, y yo les expliqué, les vengo diciendo, como toda la energía, todas las actividades requieren energía, y esa energía siempre es sexual, lo que dice Freud es que todas las actividades que hacemos, digamos, pueden encontrar, digamos, pueden tener otras metas, ¿sí? Como por ejemplo, bueno, el trabajo no tiene que ver con un fin sexual en el sentido de la reproducción humana. ¿Se acuerdan que para Freud la sexualidad normal, finalmente, el fin de la sexualidad normal sería la reproducción, ¿sí? Digamos, esto es lo que él, digamos, de alguna manera retoma de la definición de la época con respecto a la normalidad sexual, aunque él dice no hay ninguna posibilidad de que esto aparezca en términos absolutamente desgajados de lo que son las satisfacciones parciales, ¿no? Traigo lo anterior solamente, otra vez que me estoy quedando sin tiempo y quedan, no, 10 minutos quedan un montón. Traigo lo anterior solamente para que ustedes vean que basados en lo anterior podemos entender estos temas, ¿sí? Que hacen a lo que dice este autor, que es, digamos, de alguna manera, esa satisfacción ahora se juega a nivel de una actividad laboral. Y cuando se juega a nivel de una actividad laboral, ese producto, digamos, de esa actividad es algo socialmente valorable, es algo que le sirve a alguien, además de servirme a mí, por todo lo que dije, para mi salud, le sirve a su vez al que, digamos, al que yo me estoy dirigiendo y dedicando, como en este caso en salud, es a los pacientes, obviamente les sirve para encontrar la salud o para producir salud para esos pacientes,
Y es algo socialmente valorado, así como un artista, digamos, dedica su energía, ¿sí?, en hacer obras de arte que los demás puedan disfrutar, ¿sí?, que los demás puedan valorar de alguna manera, ¿sí?, por buena, por mala, por más o menos, pero es algo que tiene sentido en una determinada cultura, en una determinada sociedad, ¿sí?, esos productos valorados socialmente, y a eso Freud le llama, digamos, sublimar. Sublimar en el sentido de poder transformar directamente mi energía, la energía sexual, en algo, digamos, en una satisfacción, pero que en este caso no tiene que ver con la genitalidad, sino con acciones que tienen que ver con productos socialmente valorados. No se haga mucho lío con esto, yo lo explico y yo me doy cuenta que en el medio hay muchas explicaciones que habría que ir metiendo, pero no los quiero marear mucho más, porque el autor, por otro lado, no explica mucho más en ese texto, nosotros no, solamente entender que por qué usa esa palabra, ¿sí?, para entender que uno en el trabajo encuentra placer, ¿sí? Fíjense que vuelve a aparecer el mismo término de Freud, pero ese placer, que yo siempre les dije en Freud, el placer se traduce directamente en encontrar placer sexual en el propio cuerpo. Bueno, este placer del que habla este autor es un placer distinto, es un placer que no tiene que ver con el propio cuerpo, con sentir placer en el propio cuerpo, sino que tiene que ver con sentir placer a través de una actividad como es lo laboral. ¿Se entiende eso? Bien. Y no solamente, digamos, ese placer se encuentra a nivel individual, sino que también, digamos, desafía, digamos, de alguna manera a entender que ese placer puede ser hasta también colectivo. Y cuando se encuentra en un trabajo un placer colectivo, justamente cuando yo en un trabajo, incluso con los demás, con los que trabajo en mi equipo, por ejemplo, yo encuentro, digamos, una comunidad de pertenencia. Otra vez aparece ese término de pertenencia que lo habíamos visto en relación al ecro del cono invertido de Pichon Rivière la vez pasada. Bueno, la pertenencia, que era uno de los vectores que aparecían en ese esquema conceptual, referencial y operativo de Pichon Rivière, pero en este caso utilizado, digamos, con la idea esta bastante simple de que si yo pertenezco a un grupo de trabajo que trabaja en forma, digamos, digamos, en forma que nos producimos placer mutuamente por hacer el trabajo, digamos, ese trabajo se va a sostener, va a trascender, digamos, es muy probable que cumpla todas sus metas, ¿sí? Y eso es un trabajo estructurante, que me haga sentir que yo pertenezco, qué sé yo, esto puede pasar en una fábrica, en cualquier lugar, ¿no?, en una institución, en un hospital, digamos, estar orgulloso y contento y feliz de pertenecer a determinado staff de personal, en el lugar que sea. Hablé más del lado del costado positivo y me resta contarles el costado más negativo del trabajo, porque si bien, insisto, el trabajo puede generar placer, también obviamente puede producir sufrimiento. Podemos decir así, todo trabajo en alguna medida, no hay, digamos, ningún trabajo que en forma pura me dé solo satisfacción. Ustedes los que trabajan lo entienden perfectamente, y los que los que van a trabajar, digamos, en la enfermería también lo van a experimentar. Siempre va a haber momentos de malestar, momentos de tensión, momentos de displacer, digamos, en el trabajo. El tema es, bueno, cómo se equilibran esos momentos, ¿sí? Cierto nivel digamos, de padecimiento puede haber. El término trabajo mismo viene de una etimología que tiene que ver con el padecimiento, con la tortura, fíjense, ¿no? Un término que viene hasta asociado a la tortura, imagínense. Pero no necesariamente, digamos, esto debe ser así. Y es más, entonces el autor empieza a establecer, digamos, y a localizar los mecanismos de defensa. Si a mí un trabajo, unas condiciones de trabajo me hacen padecer, me hacen sufrir, lo que voy a hacer individualmente por un lado, y vamos a ver que también colectivamente se organiza, voy a empezar a defenderme. Cuando algo me ataca, yo me defiendo, ¿sí? Cuando algo me violenta,
obviamente mi reacción es defenderme. Bueno, estos mecanismos de defensa, otra vez volvemos, como ya habíamos visto con Freud, los mecanismos de defensa, digamos, pueden ser tanto individuales, yo me defiendo individualmente de ese sufrimiento, pero lo interesante de este autor es que también dice que hay mecanismos colectivos de defensas. Fíjense esto, que es más extraño pensar en qué es un mecanismo, qué son estas defensas colectivas. Puede haber defensas colectivas, ¿sí? En los grupos, digamos, de trabajo. Entonces, lo que va a contar este autor es que, cuando hay riesgo en un trabajo, y ahí pone inmediatamente el ejemplo de uno de los oficios, no es digamos, en este caso no es una profesión como van a hacerlo ustedes, sino un oficio, ¿sí? Uno de los oficios más letales para los trabajadores, por las estadísticas de letalidad, digamos, de esa actividad que existen, que es el de los obreros de la construcción, que son los que más se arriesgan, ¿sí? Los trabajadores que más riesgos, digamos, se someten, y bueno, y hay muchos, se producen accidentes, digamos, por la índole de trabajo. Accidentes que, por supuesto, tienen que, la consecuencia es a veces esto, ¿no? Perder la vida en un trabajo así. Todos los trabajos, muchos trabajos presentan riesgos, bueno, ni hablar ahora de los médicos, de los riesgos, y los de los enfermeros, de los riesgos que estamos corriendo, o que están corriendo los enfermeros, o todos los trabajadores de la salud, ¿sí? De contagio, ¿sí? Y lamentablemente se han producido muertes también por este. Entonces, ¿cuál es la defensa? ¿Cuál es la defensa? Y fíjense, puede haber defensas individuales, y de esto les van a hablar, porque justo estamos con estos temas, ¿no? O defensas colectivas que se van a reproducir en todo el grupo, en todo el colectivo, digamos, de enfermería, ¿sí? El autor lo que dice es que esas defensas pueden ser eficaces si se mantienen en una cierta dimensión, o sea, si yo tomo distancia, por supuesto el protocolo, digamos, forma parte, digamos, digamos, establecer un protocolo y utilizar ese protocolo digamos, en este caso, para no enfermarme, por ejemplo, es, ojo, muchos la vez pasada confundieron que el protocolo era un mecanismo de defensa. No, no es un mecanismo, eso es un elemento para que yo, digamos, yo ponga en práctica mis mecanismos de defensa, ¿sí? Los mecanismos de defensa son aquellos que me hacen, digamos, tomar distancia del riesgo, pero el riesgo mismo, fíjense, mecanismos de defensa que me posibilitan tomar distancia del riesgo, pero en sí mismos los mecanismos de defensa también pueden ser riesgosos. Esta es la vuelta que le da el autor. ¿Por qué? Porque si yo, por defenderme de un riesgo, digamos, exagero en la defensa, ya, dice el autor, ya la defensa ya no es un medio para defenderme de ese riesgo, sino que se transforma en un fin en sí mismo. Yo me he defendido tanto de que no me afecte para nada, digamos, y acá me meto de nuevo con lo que decíamos antes del trato deshumanizado, por ejemplo. Me he defendido tanto de que no me afecte emocionalmente los problemas de cada uno de los pacientes que yo atiendo, que me he hecho absolutamente indiferente, que me ha armado una caparazón, y eso puede ser hasta grupal. El equipo puede ser refractario, digamos, el equipo mismo, no solo mi persona, el equipo